أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, el Todopoderoso, dice a los creyentes que vuestro objetivo siempre debe ser Fastabikul Khairat, es decir, que siempre debéis exceder a los demás en las buenas acciones. Además, Allah el Todopoderoso también se refiere a aquellos que realizan buenas obras y hacen el bien como la mejor de las criaturas, tal y como dice: es decir, ciertamente quienes creen y hacen buenas obras son las mejores de las criaturas. Elaborando este tema, el Mesías prometido dijo brevemente en una ocasión que es obligatorio para el hombre el cumplir con su obligación y progresar en acciones justas. Dijo esto en relación al versículo antes mencionado. De esta manera, progresando en acciones justas, haciendo buenas acciones y realizando buenas obras, hará que un musulmán sea un verdadero creyente. Debemos esforzarnos siempre para conseguir esto. El Mesías prometido, tomando como referencia el Sagrado Corán y Hadith, ha explicado este tema en gran detalle para nosotros, para guiarnos. Por ejemplo, ¿qué es la virtud? ¿Cómo puede uno alcanzar la verdadera virtud? ¿O por qué es necesario creer en Dios el Todopoderoso para ser capaces de realizar buenas obras? ¿Cuál debería ser el nivel de creencia de una persona? ¿Cómo podemos mejorar el nivel de esta creencia? ¿Cuáles son los medios para realizar buenas obras? ¿Cuáles son los diferentes aspectos de la virtud? ¿Cuántas clases de buenas obras hay? ¿Cómo recompensa al exaltado a aquellos que realizan buenas obras? También ha recalcado que es necesario para la virtud realizar actos lícitos con moderación. Si uno transgrede, disminuye la virtud. También ha dicho que hasta qué punto
debería uno extender las aspiraciones de ser virtuoso. En resumen, ha expuesto en varias ocasiones y desde diferentes puntos de vista el tema de la sabiduría, la esencia y el espíritu de las buenas acciones. Ahora voy a presentar algunos pasajes del Mesías prometido, esclareciendo sobre cuál es la naturaleza, la virtud la naturaleza de la virtud, y explicando que incluso una buena obra aparentemente menor puede hacer a uno merecedor del agrado de Allah el Exaltado. Dice: una acción justa es una escalera para aproximarse al Islam y a Dios. Debemos tener en mente la realidad de una buena acción. Es decir, si deseáis conocer la esencia del Islam y deseáis obtener el agrado y la cercanía de Allah el Exaltado, entonces las acciones justas son una escalera para ello. Sin embargo, recordad lo que son las buenas acciones. Dice: Satanás engaña a la gente de todas las maneras y la aleja del camino de la verdad. Por ejemplo, si para la noche se ha preparado pan en exceso, es decir, se trata de una persona rica o alguien ha preparado demasiada comida en casa para la noche, o se ha preparado pan en exceso, entonces ese pan sobrante queda allí sin ser consumido. Dice además: en tal caso, si al día siguiente se han preparado diferentes comidas deliciosas y se sirven, y cuando alguien está a punto de probarlas, si un mendigo pide pan, entonces la persona que está comiendo ordena que al mendigo se le den las sobras del pan. En otras palabras, le dan las sobras del pan de ayer, mientras que él disfruta de la comida recién hecha. El Mesías prometido dice: ¿debería ser considerado esto como un acto virtuoso? El pan sobrante hubiese quedado sin tocar de cualquier manera. ¿Por qué una persona indulgente comería sobras de pan? Allah el Todopoderoso dice: es decir, y dan de comer por amor a él al pobre, al huérfano y al prisionero. El Mesías prometido dice: se debe saber que el término ta'am significa comida deseable. En otras palabras, ta'am es comida deseable que no se ha estropeado o pasado. La comida del día anterior que uno no desea comer no es ta'am en árabe. El Mesías prometido dice: en breve, la verdadera virtud es cuando una persona escucha la voz de un mendigo y le da comida del plato que hay en el que hay comida recién hecha, deliciosa y deseable. Es decir, si estáis comiendo de un plato que ha sido puesto delante vuestra y no habéis empezado a comer, únicamente está puesto enfrente vuestra, entonces si un mendigo o una persona pobre se acerca y le dais algo de comida, entonces es una virtud. Sin embargo, no es una virtud decir que voy a comer la comida recién hecha y decirle a la familia que le dé al mendigo comida que está pasada y mala, es decir, las sobras del día anterior. Por lo tanto, únicamente una persona que se esfuerza de esta manera puede alcanzar la verdadera virtud. Por lo tanto, uno debe esforzarse para obtener la verdadera virtud. ¿Y cómo se puede obtener esta virtud? Esta virtud no se puede obtener sin tener fe absoluta en Dios el Todopoderoso. De esta manera, elaborando sobre este tema, el Mesías prometido dijo en una ocasión: en relación a la virtud verdadera, es necesario que uno tenga fe en Dios, puesto que las autoridades mundanas y los dirigentes no son conscientes de lo que una persona hace en casa y tras los muros de la misma. Es decir, uno debe tener fe en Allah el Todopoderoso y debe ser tal su creencia que crea que Dios el Todopoderoso es el que todo lo ve. Los gobernantes del mundo, gobiernos y organizaciones no son conscientes de la condición interna de una persona. Sin embargo, Dios el Todopoderoso es consciente de esto. Y debemos tener la certeza de que Dios el Todopoderoso es consciente de todo y que Él posee conocimiento de lo oculto. El Mesías prometido dice:
Además, incluso hay personas que proclaman verbalmente que actúan de forma virtuosa, pero en sus corazones no temen el castigo de Dios. No hay ni un solo gobierno en el mundo al que una persona tema de igual manera en diferentes circunstancias, ya sea durante la noche o el día, oscuro o soleado, esté solo o en grupo, en un sitio aislado o en un lugar poblado, en casa o en el mercado. Es decir, en ocasiones una persona hace cosas a escondidas, se sienta en varios lugares, bajo distintas circunstancias, y es consciente de que nadie lo está viendo físicamente, por lo tanto no tiene miedo, y debido a que no tiene ningún temor comete actos incorrectos. Nadie lo está viendo salvo Dios el Todopoderoso, que es consciente de todo. Por tanto, si uno desea actuar de forma virtuosa, la creencia en Dios el Todopoderoso es de máxima importancia. El Mesías prometido dice: por tanto, con tal de que uno mejore su condición moral, es necesario tener fe en un ser que siempre está observando sus acciones, sus obras y que es testigo de los secretos de su corazón. Así, este no es otro que el ser de Dios el Exaltado. Por lo tanto, únicamente si una persona tiene una fe de este nivel y siempre tiene en mente a Dios el Todopoderoso, será entonces verdaderamente capaz de actuar de forma virtuosa. Luego, elaborando a fondo sobre la verdadera virtud, el Mesías prometido dice: la rectitud significa abstenerse de los sutiles caminos del mal. Sin embargo, recordad que la virtud no es simplemente que una persona diga que soy piadoso y no he tomado el dinero de nadie, no he robado nada, no he usurpado los derechos de otra persona o obtenido dinero de manera ilícita. Esto no es una virtud. El Mesías prometido dice: no es virtuoso una persona que diga que no he irrumpido en casa de nadie. Si una persona dice que no roba ni mira a otras personas con malas intenciones ni come adulterio, tal virtud es un chiste ante los ojos de aquellos que comprenden la verdadera existencia de Allah el Exaltado. La razón de esto es que si comete estos actos malvados, si roba o comete un atraco, será castigado. Por lo tanto, no es virtud ni una acción admirable para una persona que comprende el ser de Allah el Exaltado. De hecho, la verdadera virtud es el servir a la humanidad y demostrar absoluta veracidad y lealtad por la causa de Allah el Exaltado y estar preparado para sacrificar la vida por su causa. Por esta razón, Allah el Exaltado ha dicho: es decir, en verdad Allah está con aquellos que son justos y aquellos que hacen el bien. El Mesías prometido dice: recordad bien que únicamente abstenerse del mal no es una virtud. El decir que me abstengo del mal y que soy muy piadoso no es un acto de virtud, hasta que no se actúe de forma virtuosa al mismo tiempo. Hay muchas personas que nunca han cometido adulterio, asesinato o robado. Sin embargo, a pesar de esto, nunca han mostrado lealtad y fidelidad por la causa de Dios el Todopoderoso. Es decir, a pesar de no haber cometido muchos males, no han hecho ningún sacrificio ni han actuado virtuosamente por la causa de Allah el Altísimo para obtener su placer y siguiendo sus mandamientos. El Mesías prometido dice: tampoco esa persona ha servido a la humanidad de ninguna manera. Si no cumple con los derechos de Allah el Altísimo, así como los de sus siervos, no actúa virtuosamente. Sin embargo, aunque no haya cometido muchas malas acciones, si no cumple con los derechos de Allah el Altísimo y sirve a la humanidad y cumple con sus derechos, entonces esto no se puede considerar como una virtud. El Mesías prometido dice: por lo tanto, ignorante es la persona que presenta estos actos y también la que considera a una persona así como una persona piadosa, porque estos son simplemente males de los que se abstiene. Una persona como esta no forma parte de los Auliya, amigos de Allah el Exaltado, meramente en base a estas percepciones. Más adelante el Mesías prometido dice:
No es motivo de orgullo que una persona se regocije meramente por el hecho de que no comete adulterio, que no asesina ni comete un robo. ¿Es una cuestión de distinción que una persona se enorgullezca en abstenerse de vicios? No hay nada extraordinario en decir que nunca he cometido ningún vicio. El Mesías prometido dice, de hecho, él sabe que si comete un robo cortarán sus manos o que será encarcelado de acuerdo con la ley actual. Si comete un robo y le atrapan, será castigado y encarcelado. Por lo tanto, no hay excelencia en esto. Más bien es un miedo al castigo. El Mesías prometido dice además, a la vista de Allah el Altísimo, el Islam no trata solo de abstenerse de los vicios. Por el contrario, hasta que una persona no adopte virtudes, a la vez que se abstiene de los vicios, no podrá sobrevivir en este ámbito espiritual. La verdad tras las enseñanzas islámicas es aumentar y mejorar la propia espiritualidad. Es decir, si uno simplemente se abstiene de los males, su espiritualidad no mejorará. Es necesario abstenerse de los vicios y adoptar virtudes para alcanzar la vida espiritual. El Mesías prometido dice que si uno no lo hace, no podrá sobrevivir en el reino espiritual y morirá espiritualmente. El Mesías prometido dice, las virtudes son como la comida. Al igual que una persona no puede sobrevivir sin comida, dejará de existir hasta que no adopte virtudes. Este estado se adquiere aumentando la fe. ¿Cuál debería ser el estándar de la fe en Dios? Este estándar solo se puede adquirir cuando el estado externo e interno de una persona son iguales. No debemos simplemente demostrar nuestra fe externamente. Más bien, la fe en Dios el Exaltado debe ser igual que una persona que demuestra la certeza de que un veneno específico causa daño y que puede morir si lo consume, o al igual que una persona está segura de que si coloca su mano en la madriguera de una serpiente, la serpiente le morderá si está en el agujero. De la misma manera, nuestra fe en el ser de Allah el Exaltado debe ser de tal manera que debemos ser conscientes de que si cometo males, Allah el Exaltado me castigará, porque siempre me está observando. Además, con respecto a las virtudes, Allah el Exaltado dice que ciertamente nos recompensará por ellas. Cada acto de una persona debe reflejar y manifestar el ser de Allah el Exaltado. Siempre debemos ser conscientes del hecho de que Dios el Exaltado está observando cada una de nuestras acciones. El Mesías prometido dice, de hecho, piadoso es aquel cuyo estado externo e interno son iguales y cuyo corazón y aspecto externo son uno. Él caminará sobre la tierra igual que un ángel. La piedad de una persona cuyo estado exterior e interior son iguales y cuya apariencia externa es un reflejo de lo que está en su corazón, tiene tal rango que le convierte en un ángel. El Mesías prometido dice, no hay ningún gobierno que gobierne a un ateo y le permita alcanzar elevados valores morales. Es decir, un ateo que no cree en Dios nunca puede alcanzar este rango sin importar lo bueno que sea su moralidad. En algún momento, algún pensamiento surgirá en su mente que creará un obstáculo para él. Puede ser que se abstenga de cometer males y hacer algunas buenas obras básicas, pero incluso entonces su estado sigue siendo débil en términos de virtudes. El Mesías prometido declara, todos los buenos resultados se obtienen por medio de la fe. Por lo tanto, nadie pone su dedo en la madriguera de una serpiente tras conocer lo que hay dentro. Cuando sabemos que cierta cantidad de veneno es letal, tenemos la certeza de que nos matará. Por lo tanto, el signo de esta certeza es que no lo tomaremos en nuestras bocas y nos salvaremos de la muerte. Mientras continúa explicando cómo fortalecer la propia fe, el Mesías prometido declara que, en verdad, la raíz de todas las acciones y virtudes justas es tener fe en Dios el Todopoderoso. Cuanto más débil es la creencia en Dios el Todopoderoso, más debilidad y holgazanería habrá a la hora de hacer buenas obras. Sin embargo, cuando la fe es fuerte y hay una fe completa en todos los atributos de Dios el Todopoderoso, habrá un cambio extraordinario en las obras del hombre. Si el hombre tiene plena fe en que Dios el Todopoderoso posee todo el poder, es el conocedor de lo oculto y es capaz de verle donde sea que esté,
habrá una extraña clase de transformación en sus obras. Automáticamente realizará mejores acciones. Se prestará más atención a las buenas obras en lugar de las malas. El que verdaderamente cree en Dios el Todopoderoso no puede cometer pecado. No puede ser que por un lado crea en Dios el Todopoderoso, pero por otro cometa pecados, porque la fe elimina los deseos egoístas y la pecaminosidad. Si se sacaran los ojos de una persona, ¿cómo puede cometer el pecado de mirar con ojos lascivos? ¿Cómo cometerá el pecado con sus ojos? Del mismo modo, si le cortan las manos, ¿cómo cometerá el pecado a través de estas partes del cuerpo? Exactamente de la misma manera, cuando un hombre está en el estado de nafse mutmaina, es decir, el alma en paz, las almas en paz lo harán cegar y la capacidad de cometer pecado a través de los ojos desaparece por completo. Él contempla pero no ve, incluso aunque ve algo no lo hace lascivamente, no ve nada lascivamente porque la vista de sus ojos ha cesado de existir. En otras personas, las miradas celosas y sucias, ya sea una mirada producida por los celos o una mirada sucia, o las miradas con deseos egoístas, todas estas acaban desapareciendo. Aunque posea oídos, sin embargo, permanece sordo y no puede escuchar conversaciones pecaminosas. Del mismo modo, todos sus deseos y facultades internas egoístas y carnales desaparecen. Todas las capacidades a través de las cuales él puede cometer pecado mueren y se vuelve como los muertos. Si sigue la voluntad de Dios el Todopoderoso y no puede ni siquiera levantar un pie sin ella. Este es el estado que se produce cuando uno tiene verdadera fe en Dios el Todopoderoso. Es decir, todos estos estados se producirán cuando uno tenga verdadera fe en Dios el Todopoderoso y como resultado se le otorgue completa satisfacción. El Mesías prometido declara, el verdadero objetivo del hombre debería ser lograr este propósito. Es decir, este es nuestro objetivo. Siempre debemos tener en cuenta que debemos eliminar todo tipo de inmundicia de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos y abstenernos de escucharla también. El Mesías prometido declara, nuestra comunidad necesita esto y para obtener completa satisfacción uno debe primero tener una fe completa. El primer deber de nuestra comunidad es tener plena fe en Dios el Todopoderoso. Este es el objetivo que el Mesías prometido ha establecido para nosotros. Es decir, cuando hay una fe verdadera, se llevarán a cabo buenas obras y sólo entonces seremos parte del grupo de Fastabikul Herat y sólo entonces se nos incluirá entre las mejores criaturas. Luego, explicando los diferentes aspectos de la virtud, el Mesías prometido declara, hay dos cosas muy importantes para un ser humano, protegerse del mal y esforzarse por ser virtuoso. Y hay dos aspectos de la virtud. Uno es abstenerse del mal y el otro es hacer el bien. Evitar el mal es un aspecto de la virtud, pero el otro aspecto es realmente hacer buenas obras. El Mesías prometido dice, una persona no puede alcanzar este estado de perfección solo abandonando el mal. Es decir, evitar el mal sin hacer nada más muestra debilidad en la fe. Hasta que también realice buenas obras, es decir, hasta que seamos beneficiosos para los demás. La fe se completa cuando llevamos a cabo acciones virtuosas y nos volvemos beneficiosos para los demás. El Mesías prometido continúa diciendo, al hacerlo nos volvemos conscientes de nuestra transformación y tales estándares se alcanzan cuando tenemos fe firme en los atributos de Allah el Todopoderoso y los entendemos. Sin esto no podemos evitar el mal. Deberíamos persistentemente estudiar el Sagrado Corán y sus mandamientos para entender los atributos de Allah el Todopoderoso. El Mesías prometido dice, es muy importante ser beneficioso para los demás. La gente venera a los reyes y teme los castigos por parte del Estado, y hay muchos que no violan la ley de la tierra. Entonces, ¿cómo pueden desobedecer con tanta audacia
a los mandamientos de Dios que gobierna sobre todos? ¿Hay alguna otra razón aparte de la falta de fe en Dios? Es decir, la razón principal de esto es la falta de fe. De otra manera, ¿por qué se teme la ley de la tierra? El Mesías prometido dice: esta es la causa principal de sus acciones malvadas y la falta de buenas obras. Por lo tanto, como se ha mencionado anteriormente, tales deficiencias existen cuando la fe es débil. Reconocemos a Allah el Todopoderoso como el conocedor, el omnisciente y el que tiene el conocimiento del oculto en términos de nuestras creencias. Sin embargo, no lo demostramos en nuestra práctica y esto nos lleva a cometer muchas malas acciones, y una persona así no puede hacer el bien debido a la debilidad de su fe. Después de mencionar la perfecta creencia en Allah el Todopoderoso, el Mesías prometido explica cómo salvaguardarnos de las acciones malvadas. El Mesías prometido dice: la etapa de abstenerse del mal se logra cuando se cree en Dios. La segunda etapa debe ser buscar los caminos que fueron elegidos por la gente amada de Dios. Es decir, en primer lugar, debemos creer en Dios y luego adoptar el mismo tipo de acciones y virtudes que la gente virtuosa y creyente en Dios y sus profetas adoptaron. Y ese es el único camino por el que todas las personas sinceras y justas han caminado, y al transcurrir por él obtuvieron la misma recompensa de Dios el Todopoderoso. Podemos identificarlo al observar cómo Dios el Todopoderoso los trató a todos. Dice: la primera etapa de protegernos de los males se encuentra a través de la manifestación de los atributos gloriosos de Dios el Todopoderoso, porque Él es un enemigo de la gente pecaminosa. Es decir, Dios destruye los enemigos de aquellos a quienes ama. Entonces el Mesías prometido dice: la segunda etapa se lleva a cabo a través de la manifestación de los atributos misericordiosos de Dios el Todopoderoso. La última etapa es que nada se obtiene sin la fuerza y la capacidad otorgadas por el Todopoderoso. De acuerdo con la terminología islámica, esto se llama Ruhul Quddus, es decir, el Espíritu Santo. Esta es una fuerza que Dios otorga y los corazones de los receptores encuentran consuelo a través de ella y su temperamento se vuelve afectuoso a la vez que alcanzan la virtud. Es decir, cuando los atributos misericordios de Allah el Todopoderoso se manifiestan sobre las personas justas, su atención se dirige hacia la realización de actos virtuosos y se alejan de hacer el mal, y sus corazones encuentran consuelo. El Mesías prometido nos ha instruido a que prestemos atención a esto, ya que es el ejemplo de los profetas y las personas justas. El Mesías prometido dice: una persona común realiza una buena acción con gran dificultad y carga, pero un amado de Dios lo realiza con placer, deleite e inmenso vigor. Eso es similar a comer algo delicioso con placer, que incluso un niño aprecia. Del mismo modo, cuando alguien establece una conexión con Dios el Todopoderoso y su Espíritu Santo desciende sobre él, sus acciones justas se asemejan a una bebida dulce, deliciosa y de olor agradable para ellos. Comienzan a reconocer la belleza innata de las virtudes y corren hacia ellas. El mero pensamiento de hacer el mal hace temblar su espíritu. El Mesías prometido dice: estos asuntos son tales que no podemos expresar estas palabras en todos sus significados. Una extraña sensación llena el corazón y no se puede expresar esta sensación en palabras. El Mesías prometido declara además: estas son las condiciones que solo el corazón puede sentir. Únicamente cuando alcancemos este estado podremos comprenderlo realmente y entonces recibir una luz renovada. El hombre no debe considerar un gran logro o estar orgulloso por el hecho de que ocasionalmente se lamenta y llora. No es un logro llorar ocasionalmente en el salat o desarrollar un estado de fervor o que su corazón se vuelva manso. Uno no debe considerar esto su mayor logro. El Mesías prometido declara: el estado de fervor es un estado temporal. El hombre a menudo tiene éxito en desarrollar este estado. Es decir, el Mesías prometido explica cómo uno debe desarrollar el fervor, dando el ejemplo de que cuando un individuo lee una parte angustiosa de una novela, llora incontrolablemente.
Hay mucha gente que cuando lee una novela llora debido a ella. Hay ciertas fábulas que contienen cuentos apasionantes. El Mesías prometido declara: él es plenamente consciente del hecho de que es una mentira y una historia de ficción, y sin embargo, a pesar de esto, se pone a llorar. Por lo tanto, si simplemente desarrolla el fervor llorando es la causa principal de la felicidad y la satisfacción, entonces hoy no habría nación con más satisfacción espiritual que Europa, ya que las personas aquí expresan sus emociones sobre el más pequeño de los asuntos. El Mesías prometido continúa diciendo: la razón de esto es que se publican miles de novelas y decenas de millones de personas las leen y lloran. Lloran cuando leen ficción y lloran cuando ven telenovelas. Algunas personas se emocionan al narrar sus propios incidentes. Por lo tanto, no es una inclinación de avance espiritual. Se puede considerar el avance espiritual cuando uno evita por completo todos los vicios y lleva a cabo acciones virtuosas únicamente para alcanzar el placer de Dios el Todopoderoso. Ampliando aún más sobre cómo debemos llevar a cabo acciones virtuosas, el Mesías prometido dice que hay dos aspectos. Uno es abstenerse del vicio y el segundo es llevar a cabo acciones virtuosas. Esto se divide en dos partes. El Mesías prometido dice: cuando el hombre realiza actos virtuosos hay dos aspectos para eso. Hay algunos que son obligatorios y otros que son voluntarios. Es decir, se dividen en dos partes. Algunos actos piadosos son obligatorios y algunos actos piadosos son voluntarios. Las acciones obligatorias son las que incumben a cada individuo, incluyendo el pago de sus deudas. El Mesías prometido continúa diciendo: las acciones obligatorias son, por ejemplo, si una persona ha tomado un préstamo de otro, debería devolver ese préstamo. Alternativamente, si alguien ha realizado un acto virtuoso para vosotros, entonces es obligatorio para vosotros responderle de igual forma. Estas son todas acciones obligatorias. Sin embargo, junto con cada hecho obligatorio hay actos voluntarios que son adicionales, es decir, una acción virtuosa mayor que la acción virtuosa original. Por ejemplo, si uno responde con una acción buena y además realiza una acción piadosa mayor, será considerado como una obra voluntaria. Es decir, si alguien ha sido bondadoso con otra persona y dicho individuo le devuelve la acción bondadosa y luego extiende esa bondad con más benevolencia, entonces eso sería una acción voluntaria. Estas sirven para completar y perfeccionar cualquier obra obligatoria. Con esto, las acciones obligatorias son perfeccionadas y alcanzan su pináculo. Luego, narrando un hadith con este respecto, el Mesías prometido declara: los santos y siervos de Dios cumplen sus obligaciones religiosas a través de estas acciones voluntarias. Por ejemplo, aparte del zakat, también dan sadaqat. Dios el Todopoderoso se hace amigos de tales personas y esta amistad se convierte en tan fuerte que es casi como si Dios el Todopoderoso se convirtiera en sus manos y pies, como se explica por el hadith del Santo Profeta, según el cual Dios el Todopoderoso declara: yo me convierto en sus manos y pies e incluso me convierto en su lengua a través de la cual hablan. Cuando el hombre aumenta su fe y su creencia en Dios, se intensifica y luego realiza actos virtuosos para agradar al Dios el Todopoderoso. Como resultado, Dios otorga a ese individuo la oportunidad de llevar a cabo acciones más virtuosas. Por lo tanto, con este respecto, el Mesías prometido declara: la ley natural del Islam es que una acción justa da luz a otra acción justa. El Mesías prometido dice además: recuerdo haber leído en Tadkiratul Awliya que había una vez una persona anciana que tenía 90 años y que veneraba el fuego. Rara vez llovía de forma continua. Escaló sobre el techo y lanzó semillas para que comieran los pájaros. Llovió de forma constante durante varios días y continuó tirando semillas para los pájaros. Uno de los vecinos del vecindario, que era un anciano musulmán, le dijo: Señor, ¿qué está haciendo? Él respondió diciendo: mi hermano ha estado lloviendo de forma constante durante 7 días. Estoy tirando semillas para que los pájaros coman. El anciano musulmán dijo: tus acciones son vanas y no tendrán ningún beneficio. Eres un kafir, un incrédulo. ¿Qué recompensa te llevarás por esto? Es decir, no va a llevarse ninguna recompensa por eso, porque es un incrédulo. El señor mayor contestó: ciertamente me llevará una recompensa por ello. Al fin y al cabo, él no creía en la existencia de Dios el Todopoderoso. Sin embargo, tenía una naturaleza recta y era la voz interna de su corazón la que le convenció que recibiría una recompensa por su obra.
El señor musulmán dice: fui al Hajj, a la peregrinación, y vi que el mismo hombre mayor daba vueltas alrededor de la Kaaba. Es decir, el mismo hombre mayor que adoraba el fuego y que tiraba semillas a los pájaros, estaba realizando el tawaf durante el Hajj. Dice: estaba impresionado de verle. Cuando me acerqué a él, él fue el primero en iniciar la conversación. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar y dijo: ¿acaso fueran las semillas que di a los pájaros en vano? ¿O no recibí un premio por ello? Hoy soy musulmán y estoy realizando el Hajj. Todo esto es debido a la recompensa que Allah ha derramado sobre mí por dar de comer a los pájaros. Por lo tanto, Dios el Todopoderoso recompensa también de esta manera. El Mesías prometido dice: uno debe valorar el hecho de que Dios el Todopoderoso no permitió que las obras piadosas de un no creyente fueran ignoradas. Entonces, ¿acaso Él permitirá que las labores virtuosas de un musulmán sean ignoradas? El Mesías prometido continúa diciendo: recuerdo el incidente en relación a un compañero del santo profeta que dijo: oh mensajero de Allah, cuando no era creyente solía dar mucha limosna, ¿recibiré una recompensa por ello? Es decir, cuando no era creyente solía dar su dinero en caridad y realizar buenas obras, ¿recibiría una recompensa por ello? El santo profeta dijo: son esos sadaqat los que te han permitido aceptar el Islam. Es decir, la recompensa de esos sadaqat es que hoy es musulmán. Entonces, mientras explica que mantener bajo límites incluso aquellas cosas permitidas es una virtud, el Mesías prometido dice: la raíz de la virtud es no excederse en tomar parte de placeres permitidos y deseos mundanales. Por ejemplo, Dios el Todopoderoso no ha prohibido la comida ni la bebida, pero si un hombre hace su afición consumir la comida y la bebida noche y día, entonces le ha dado prioridad sobre su fe. En cambio, esos placeres del mundo están ahí para que a través de ellos el cuerpo físico de este mundo en el que se sustenta el alma de una persona no se debilite. Es decir, Dios el Todopoderoso ha otorgado estos placeres en la comida y en la bebida con el fin de dar fuerza al hombre y para que pueda cumplir con los derechos de Dios el Todopoderoso. Esta debe ser la actitud a la hora de comer, es decir, para que la salud no se deteriore. La similitud de esto se encuentra en que el conductor de un carruaje que cuando viaja a una larga distancia, después de unas 15 millas, siente la fatiga del caballo y le permite respirar. Se detiene y le alimenta con el fin de eliminar su cansancio. Por tanto, de la misma manera, los profetas disfrutan de los gustos del mundo. Los profetas también comen y beben y también disfrutan de los placeres de este mundo. Se casan, tienen hijos, comen y beben. Los profetas también disfrutan de estas cosas. El Mesías prometido afirma: la alegría que reciben de los asuntos mundanales es de esta naturaleza, debido a que la reforma del mundo era una tarea asignada para ellos. Si la gracia de Dios no estaba con ellos, entonces hubieran perecido. Por lo tanto, tal y como el jinete del carruaje alimenta al caballo con el fin de recuperar su energía, del mismo modo, cuando los profetas comen y beben o participan en las cosas beneficiosas, es sólo para que puedan mantener su concentración en traer una reforma en el mundo. En una ocasión alguien se quejó del Mesías prometido a Hazrat Khalifatul Masih I, comentando que el Mesías prometido también comió palau, un plato tradicional indio de arroz. La persona haciendo la crítica dijo que había oído que Mirza Sahib comía palau. Hazrat Khalifatul Masih I en su respuesta le dijo: no he leído en ningún lugar, ni en el Sagrado Corán, ni en los Ahadís, donde se afirme que está prohibido que los profetas coman esto. ¿Qué hay de malo si se come este plato? Es decir, por lo tanto, la gente eleva esta clase de quejas. Asumen que la santidad de una persona se basa en comer únicamente comida amarga. Sin embargo, debemos seguir la sunna que mostró el santo profeta. El santo profeta dijo en una ocasión a un compañero: como buena comida, visto por ropa buena, me he casado y he tenido hijos, duermo y también adoro. Por lo tanto, debéis seguir mi práctica. En cualquier caso, el Mesías prometido a continuación afirma: no fue la práctica de los profetas, sin embargo, sumirse completamente en la búsqueda de ellos, es decir, de los placeres mundanos. Sin duda, sumergirse en estos temas es como el veneno, y aquel que lleva una vida malvada hace y come lo que desea, y sin embargo, si una persona virtuosa hiciera lo mismo, entonces los caminos que conducen a Dios nunca les serán revelados.
de cara al mundo, una persona que tiene una vida malvada, es decir, come, bebe, se dedica al mundo y lleva una vida materialista, pero una persona piadosa no puede actuar así, porque si adopta este estilo de vida, entonces nunca descubrirá los caminos que dirigen a Dios. El Mesías prometido dice además, si una persona que hace un esfuerzo en caminar hacia Dios, entonces Dios ciertamente tendrá en cuenta dicho acto. Dios el Todopoderoso afirma, sé siempre justo, esto es lo más cercano a la rectitud. Por lo tanto, ser moderado en la búsqueda del lujo y la comida es también parte de la rectitud. Los pecados no son únicamente cometer adulterio y robar, etc., sino que tampoco debemos recrearnos en estas cosas que están permitidas. Es decir, es una virtud y un acto justo mantener una moderación incluso en aquellas cosas que están permitidas. Elaborando en el aspecto de enseñar virtudes relacionadas con nuestro trato, con aquellos en la autoridad, así como con nuestros amigos y familiares, el Mesías prometido afirma, nuestra enseñanza es que debemos tratar a todo el mundo con amabilidad, ser ciertamente obedientes a aquellos con autoridad, dado que sirven para nuestra protección. Es decir, asimismo, uno debe siempre ser obediente con su gobierno, dado que trabajan para cumplir con los derechos de los ciudadanos. El Mesías prometido dice a continuación, la vida y riqueza de uno está protegida por ellos, y también uno debe tratar a sus familiares con amabilidad porque también tienen ciertos derechos. Sin embargo, no debemos ofrecer oraciones con aquellos que no son justos y están involucrados en innovaciones dañinas y cometen el shirk, así como se oponen a nosotros. Es decir, uno debe tratarles con respeto, pero ello no significa que debemos ofrecer oraciones detrás de aquellos que se oponen a nosotros y emiten edictos de blasfemia contra nosotros y se envuelven en todo tipo de innovaciones dañinas. No debemos ofrecer oraciones detrás de ellos. El Mesías prometido afirma, por lo tanto, debemos tratarles con bondad. Sin embargo, debemos tratarles con amabilidad sin importar cuánto se opongan a nosotros. El Mesías prometido además declara, nuestro principio es que debemos tratar a todos con amabilidad. Alguien que no trata con bondad a los demás de en este mundo, ¿qué recompensa recibirá en el más allá? Por lo tanto, debemos tratar a todos con bondad. Sin embargo, en asuntos religiosos debemos protegernos, al igual que un médico que examina y busca curar a los demás, independientemente de si uno es hindú, cristiano o pertenece a cualquier otra fe. De la misma manera debemos adoptar este principio general para hacer el bien. El Mesías prometido declara, si alguien argumenta que se asesinaron a incrédulos durante la época del santo profeta, la respuesta a esto es que de hecho eran culpables de maniobras crueles y de matar a los musulmanes sin ninguna razón. Es decir, solían matar a los musulmanes y perpetrar crueldades contra ellos. Por lo tanto, fueron castigados a causa de sus crímenes y no porque rechazaron el Islam. Si alguien simplemente rechaza algo y no hay ningún elemento de maldad o crueldad en ello, entonces no hay motivo alguno para incurrir en un castigo en este mundo. En relación a cuánto uno debe ampliar el alcance de su virtud, el Mesías prometido declara, recordad, el alcance de la compasión desde mi punto de vista es muy amplio y no debemos dejar fuera ninguna nación o persona. No digo como los ignorantes de hoy en día que dicen que su compasión solo se extiende a los musulmanes. Ciertamente no. Yo digo que deberían extender su compasión a toda la creación de Dios el Todopoderoso, sin importar si uno es hindú, musulmán o cualquier otro. Ciertamente no me gusta la opinión de aquellos que dicen que solo deberían extender su simpatía hacia su propia gente. Algunos de ellos también sostienen que si ponen su mano en un frasco de jarabe dulce y luego la sacan y la colocan en semillas de sésamo, el número de semillas que se unen a la mano determinará a cuántas personas se les permite engañar. Esta es la creencia de ciertos no ahmadis, es decir, si ponen su mano en un tarro de miel o jarabe dulce y luego colocan esa misma mano en un montón de semillas de sésamo, entonces el número de semillas que están pegadas a la mano significa el número de personas a las que uno puede engañar y usurpar sus derechos. El Mesías prometido declara, estos son todos pecados graves y son ilegales. Tales puntos de vista son absurdos y sus ilusiones vanas han causado un gran daño y casi los han convertido en animales salvajes. Es decir, este es exactamente el estado de los musulmanes hoy en día. Sin embargo, os advierto una y otra vez que no limitéis el alcance de vuestra compasión y que os adhiráis a las enseñanzas que Dios el Todopoderoso ha revelado con respecto a la compasión, y eso es decir, la primera etapa de virtud es que uno adopte el adl, y por lo tanto, cuando uno haga el bien con vosotros, también debéis ser bondadosos con él a cambio.
La segunda etapa es ihsan, es decir, en respuesta a la bondad de alguien, debe ser más bondadosos a cambio. Y aunque esta etapa es mayor que la de adl, la de justicia, sin embargo, en ocasiones algunas personas que hacen ihsan recuerdan sus favores a los demás. Por lo tanto, la mejor etapa de todas es que seamos bondadosos, como si fuera debido al amor personal que sentimos hacia los demás y no se haga con la intención de otorgarle un favor a alguien, sino más bien como una madre que alimenta a su hijo. La madre no busca ninguna recompensa o nada a cambio de criar a su hijo, sino que es un impulso natural por el que está dispuesta a sacrificar todas sus comodidades para su crianza. Tanto es así que si el rey ordenara a la madre que dejara de amamantar a un niño e incluso le dijera que si el niño muere como resultado de eso no se le hará responsable, ¿acaso la madre estaría feliz de escuchar tal mandamiento y seguirlo? Ciertamente no. De hecho, ella despreciaría al tal rey en su corazón por dar tal mandamiento. Por lo tanto, uno debe ser bondadoso con los demás de la misma manera y debe alcanzar un estado tal que se convierte en un acto natural, porque cuando una determinada práctica evoluciona gradualmente en un fenómeno natural, es cuando alcanza la etapa de perfección. Por lo tanto, la idea de realizar buenas obras debe surgir con naturalidad en nuestros corazones. El Mesías prometido declara: la compasión por la humanidad que surge de un impulso natural se conoce como Itazil Kurba, es decir, dar como los padres. Al mencionar esta secuencia, Dios el Todopoderoso desea que elevemos nuestro estándar de bondad al rango de Itazil Kurba, es decir, que se convierta en un impulso natural. Hasta que un acto no alcance el rango que le permita convertirse en un impulso natural, no se puede alcanzar el estado de perfección. El Mesías prometido dice: recordar que Dios el Todopoderoso está muy complacido con las buenas obras y desea que uno muestre compasión por su creación. Si Él deseara malas obras, entonces Él nos habría urgido a hacerlo. Sin embargo, la fuerza de Dios el Todopoderoso le protege de ello. Santo es Él y grande es su majestad. Que Dios el Todopoderoso nos permita realizar buenas obras para alcanzar su placer y alcanzar el objetivo de competir unos con otros en las buenas obras que Dios el Todopoderoso ha establecido para nosotros. Después de las oraciones del viernes, dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia. El primer funeral es el del respetado Hamid Maksud Atif Saheb, que fue el misionero de la comunidad e hijo del profesor Masood Ahmad Atif Saheb. Falleció a la edad de 48 años en el Tahir Heart Institute de Rabwa el 22 de octubre debido a una insuficiencia renal. Ciertamente a él le pertenecemos y a él hemos de regresar. Él era el nieto materno de Hazrat Abdul Rahim Dard Saheb, que era un compañero del Mesías prometido. Su padre el profesor Masood Ahmad Atif Saheb, quien tuvo la oportunidad de enseñar física en el colegio Talim al-Islam de 1955 a 1986. Maksud Atif Saheb era el hijo de Masood Atif Saheb. Logró su educación temprana en Rabwa y luego dedicó su vida al servicio de la comunidad y fue admitido en el seminario de Jamia Ahmadiyya. En 1991 se graduó con el título de Shahid. Inicialmente quería unirse al ejército, pero debido a un sueño que tuvo, dejó la universidad y pidió plaza en Jamia y obtuvo su título de Shahid y se graduó como misionero. Por la gracia de Dios el Todopoderoso, tiene esposa, 2 hijas y un hijo. Todos están estudiando y el hijo más joven, Wasif Hamid, está aprendiendo a memorizar todo el Corán en Madarasatul Hifz. Maksud Atif Saheb se graduó en Jamia en 1991 y fue designado para servir en varias ocasiones en varias ciudades de Pakistán. Más tarde, para aprender francés, se ingresó en la Universidad Nomel de Islamabad y en mayo de 1997 fue enviado a Costa de Marfil como misionero. Continuó sirviendo en Costa de Marfil hasta 2002. Luego tuvo la oportunidad de servir en Burkina Faso hasta 2016 y luego fue llamado a Pakistán debido a sus problemas de riñón. Su esposa dice
Cuando fui a Costa de Marfil, él dedicó un gran esfuerzo en enseñarme francés para que me fuera fácil seguir con mis actividades cotidianas y también ayudarlo en formar a las lajna. Era muy alegre y esto es algo que casi todos sus amigos y conocidos que me han escrito han mencionado. Era considerablemente tranquilo y muy inteligente. Poseía un gran sentido del humor y era muy respetuoso con sus mayores y compañeros, muy obediente y desinteresado. Que Dios, el Todopoderoso, eleve su estatus, otorgue a sus hijos paciencia y constancia y les permita continuar con sus buenas obras. El segundo funeral es de Ali Said Musa Saheb, ex Amir de Tanzania, que falleció el 30 de septiembre a la edad de 60 años. Ciertamente a él pertenecemos y a él hemos de regresar. Nació en Chatandi, en Tanzania, en 1950. Se matriculó en la Universidad de Dar es Salaam en 1980 y obtuvo una licenciatura en Economía Agrícola. Fue elegido para varios cargos gubernamentales. Hazrat Khalifatul Masih IV le pidió que tradujera el Sagrado Corán al idioma yawa. Sin embargo, debido a sus compromisos y tareas gubernamentales, la traducción iba muy lenta. Hazrat Khalifatul Masih IV le dijo, expresando su preocupación, que a este ritmo la traducción tardaría 30 años en completarse. Al escuchar estas palabras, Ali Said Saheb se sintió muy afectado y se comprometió firmemente a completar la traducción del Sagrado Corán en breve plazo. Dejó todos sus trabajos y dedicó todos sus esfuerzos a la traducción del Sagrado Corán, completando esta traducción en 5 años. En 2006 fue nombrado presidente nacional de la Comunidad de Tanzania y Burundi. También estuvieron bajo su cargo Mozambique y Malawi. Durante su periodo como presidente nacional, la Jamaat inauguró una escuela secundaria y también adquirió un amplio terreno para la propia Jamaat. Era una persona extremadamente sincera, devota y leal. Mantuvo un compromiso fuerte y afectuoso con el Khilafat. Además de su viuda, deja 3 hijas y 3 hijos. Que Dios el Todopoderoso les permita continuar sus buenas obras y eleve el estatus del difunto. El tercer funeral es el de la respetable Nusrat Begum Sadiqa Saheba, originaria de Gurmaola Warka, pero que actualmente residía en Rabba. Falleció la noche del 16 al 17 de octubre en el Tahir Heart Institute. Ciertamente a la pertenecemos y a la regresaremos. Era la madre de Momin Tahir Saheb, responsable del departamento de árabe. Su cualidad más notable era su gran amor por el Tawhid y su desprecio por el Shirk y las innovaciones dañinas para la fe. Tenía una gran confianza en Dios, cuidaba de los pobres, ocultaba sus buenas acciones a los demás y estaba llena de humildad y mansedumbre. Su abuelo, Hazrat Mia Ataullah Saheb, fue compañero del Mesías prometido e hizo el Bait en Qadian. Tras haberle predicado, Hazrat Maulana Burhanuddin Saheb, quien le indicó que se dirigiera a Rabba. Tenía una gran pasión por enseñar a otros el Sagrado Corán, su lectura y su correcta pronunciación. Cuando Hazrat Khalifatul Masih III lanzó un proyecto para animar a las ancianas analfabetas a aprender el Sagrado Corán, muchas de estas mujeres de alrededor de 60 años de edad aprendieron de ella el Sagrado Corán e incluso algunas también aprendieron su traducción. Igualmente, muchas mujeres y niñas ahmadis también aprendieron el Sagrado Corán de sus manos y también a leer y escribir a partir de los libros del programa de estudios de Lajna. Sentía una gran pasión por la lectura de los libros del Mesías prometido.
También aprendió muchos poemas y conocía muchas coplas de Kalame Mahmud, Dure Adan y Dure Semin, etc. Su hijo escribe que solía recitar el poema Mahmud Amin con una pasión tan intensa que le hacía llorar. Del mismo modo se esforzó en erradicar las innovaciones dañinas para la fe en su aldea. Había muchas mujeres de fe débil que caían en tales prácticas y ella luchaba continuamente contra estos hábitos hasta eliminarlos, alentando a las mujeres a convertirse en verdaderas creyentes. Cumplía sus oraciones con gran fervor y recitaba regularmente el Sagrado Corán. También era una musia y, como dije anteriormente, Momen Saheb es uno de sus hijos. Tuvo otros 4 hijos que están sirviendo a la Jamaat como Waqf. Tenía 6 hijos en total. Que Dios el Todopoderoso eleve su rango y permita a sus hijos seguir sus pasos. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على